El gusto puede definirse como la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos o como el sentido corporal que permite la detección de sustancias químicas disueltas en la boca procedentes generalmente de los alimentos. El sentido del gusto depende de la estimulación de los botones gustativos que se localizan en las papilas gustativas situadas en la lengua. La lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca o en la cavidad oral. El sabor se define como la sensación que causa un alimento u otra sustancia al introducirse en la boca. Con el sabor se influye el sentido del gusto, pero también el olfato y la textura. Los sabores primarios conocidos con los que se identifican los alimentos son dulce, salado, ácido y amargo. Sin embargo, para recibir el sentido del gusto en toda su plenitud, intervienen además las células que reconocen la textura y la temperatura de los alimentos. Y por supuesto, las células del olfato, que se consideran como una parte importantísima del sentido del gusto. Los sabores básicos que recogen las papilas son 4: salado, dulce, ácido y amargo. El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua, el salado en los bordes, el ácido en los laterales y parte inferior, y el amargo en la parte posterior de la lengua. La combinación de estos 4 nos permite distinguir una infinidad de sabores. El resto de los variadísimos matices del gusto se deben al olfato. Por eso, cuando disminuye el olfato por un resfriado, los alimentos parecen tener muchísimo menos sabor. El gusto es una de las cosas que nos diferencian de nuestros amigos los animales, ya que los humanos hemos desarrollado un gran placer por la comida al margen de su función alimenticia, aunque algunos animales que se creen superiores ni siquiera deben preocuparse por esto. El gusto se percibe por el contacto de las sustancias químicas solubles sobre quimiorreceptores situados principalmente en la lengua. El sentido del gusto puede considerarse como una fuente de placer, pero su función fisiológica es permitir seleccionar aquellas sustancias más adecuadas para la nutrición y evitar en otra medida las que puedan representar un peligro en la vida, siendo tóxicas o al ser encontradas en estado de descomposición. Bueno, para complementar el tema, yo les voy a hablar de las estructuras más importantes del sentido del gusto. Dentro de estas encontramos la amígdala, que este es el tejido linfático situado a ambos lados de la garganta, como lo pueden ver en la imagen. Este está relacionado con el sistema inmune y se cree que interviene en el aprendizaje de las infecciones en las etapas tempranas de la vida. También encontramos las papilas caliciformes, que estas se encuentran en la parte posterior de la lengua, como ven en la imagen, y son llamadas así ya que se encargan de percibir los sabores amargos. También encontramos las papilas hemisféricas o gustativas, estas que tienen un conjunto de receptores sensoriales, específicamente llamados receptores gustativos, y se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Estos se encuentran dependiendo de la localización. En la lengua tienen la habilidad de detectar mejor cierto tipo de estímulos o sabores. Pasamos a las papilas fungiformes, que son en forma de hongo y representan en la superficie dorsal de la lengua, como ven en la imagen, por los múltiples vasos sanguíneos que la riegan. Generalmente son de color rosado o color rojo. Son visibles al ojo humano, especialmente después de tomar leche o colocar una gota de colorante en la punta de la lengua. Después pasamos las papilas fungiformes, contienen las células receptoras sensibles al gusto. Estas forman las estructuras que componen los botones gustativos en la superficie de la papila. Pasamos a las papilas filiformes. Estas son parecidas a las papilas coroliformes, diferenciándose de ellas en que solo tienen una prolongación. Como ven en el gráfico, la prolongación se encuentran replegadas, ocupan la mayor parte de la cara dorsal, que está situada delante de la quinta lingual.
sus funciones táctil y térmica. Pasamos a la glándula paroidal. Son uno de los 3 tipos principales de las glándulas salivales en el cuerpo y se ubican a los lados de la cara, como ven en la imagen, justo adelante de la oreja, y estas glándulas, junto a las glándulas sublinguales y submaxilares, desempeñan una función importante, que es la creación de saliva, que a su vez ayuda a la digestión, lubricación de la boca e inhibe las caries dentales. Después pasamos a la faringe. Es conocida como la garganta, es un tubo único hueco muscular que conduce el aire a la laringe y el alimento al esófago. Pasamos al paladar blando. Este está cubierto por el tejido epitelial. Este provee protección, produce secreciones y regula los materiales que se mueven alrededor de él. ¿Sabes entonces cómo es que se realiza el viaje de la superficie de la lengua hacia nuestro sistema nervioso central? Si esa información no llega a nuestro sistema nervioso central, es muy difícil identificar o percibir los sabores que tienen nuestros alimentos. Para eso, necesitamos los botones gustativos. Los botones gustativos se encargan de recibir la información química que recibimos acerca de los alimentos. Ellos se encargan de, a través de las células receptoras, de enviar impulsos eléctricos hacia nuestro sistema nervioso central a través de nervios especializados para ello. Para eso encontramos 3 nervios específicos, que son el nervio glosofaríngeo, el nervio facial y el nervio vago. Esos 3 nervios harán su escala en el núcleo del tracto solitario del bulbo raquídeo, desde la cual la información viajará al área gustativa pretuberencial y tras ello al núcleo ventral del tálamo, bien a la amígdala, al hipotálamo y a los ganglios basales. Y estos añadirán componentes emocionales a la percepción del sabor. En este sentido, no solamente juegan los nervios ya mencionados, sino que también juega el par craneal 1, el nervio olfatorio, y otros distintos nervios que nos ayudan a percibir de una manera totalmente amplia lo que nosotros conocemos acerca del sabor, si me gusta la comida, el alimento que estoy deguyendo, o si no me gusta, qué recuerdos tengo en el caso del componente de la estructura del hipocampo, qué recuerdos tengo acerca de ese sabor. Sí, hay muchos factores que nos aportan a la percepción. Después de hacer esa escala ahí en el hipotálamo, en esas estructuras orgánicas que encontramos en la parte del sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la información viaja a la corteza prefrontal, donde nosotros razonamos acerca de lo que estamos consumiendo, donde se hace allí la verdadera percepción. Si tiene un sabor dulce, si es salado, si es amargo, si es ácido o si es umami. Para entender un poco más acerca de esto, les dejaré un pequeño video que nos muestra un poco más acerca de cómo se interactúa la información desde la superficie de la lengua hacia nuestra corteza cerebral. Distintos nervios llevan la información de las distintas partes de la lengua. La información de los 2 tercios anteriores de la lengua se transmite por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. La información del tercio posterior de la lengua es transmitida por el nervio glosofaríngeo, que es el 9º par craneal. Y la información de la base de la lengua se transmite por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Antes de llegar a la corteza cerebral, estas informaciones nerviosas de los sabores se toman un descanso en el tronco del encéfalo, concretamente en el núcleo del tracto solitario. Y de allí pasan al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. En ambos destinos finales, tálamo y corteza cerebral, el impulso nervioso de los sabores se modula, aportando su carácter subjetivo de me gusta más o me gusta menos. Por eso a cada persona unos alimentos le gustan más que otros, e incluso en la misma persona un alimento concreto que le gustaba le puede dejar de gustar. Las alteraciones del gusto. Algunas personas nacen con estas alteraciones, pero la mayoría de los trastornos se desarrollan después de una lesión o enfermedad.
Algunos de ellos son las infecciones respiratorias y el oído medio, la radioterapia para el cáncer de cabeza o cuello y las lesiones en la cabeza. Los trastornos más comunes que se pueden presentar en el gusto son la ageusia, que es la pérdida casi total del gusto, la disgeusia, que es la distorsión en la percepción del gusto, la hipoageusia, que es la escasa capacidad para diferenciar los sabores, y la hipergeusia, que es la sensibilidad exagerada del gusto. La estimulación de los botones gustativos que se localizan en las papilas. En presentar en estas en el gusto son la duro, porque ahí le está escuchando. Ahora escúchelo porque creo que se va a escuchar mucho. no está grabando. ¿Sabes entonces cómo es que se hace